Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy feliz de darles la bienvenida nuevamente a mi canal y les recuerdo, como les dije en el video anterior, hemos creado un grupo cerrado en el cual estaré dando señales de entradas y salidas, y para que ustedes puedan unirse a este grupo solamente tienen que escribir la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram para que después puedan acceder. De igual forma, estaré leyendo todos los comentarios que ustedes dejen en este canal y no te olvides de suscribirte y darle me gusta. Comenzamos. Amigos, hoy es fin de semana y la bolsa de valores está cerrada. Normalmente los pares de divisas se pueden analizar a través de análisis fundamentales, pero el análisis técnico también es bastante aplicable a ellos. Es bastante útil utilizar indicadores, por lo tanto hoy vamos a ver y utilizar el indicador Alligator. Este indicador nos ayudará a identificar las reversiones, así como determinar el movimiento del precio. Por esta razón vamos a poner el indicador presionando el botón en la esquina inferior izquierda. Elegimos la lista Alligator. Todos los valores se dejan por defecto. Solo vamos a aumentar un poco el grosor de nuestro indicador para ver mejor. Observamos que también aparecieron tres líneas en el gráfico. Este es nuestro indicador. ¿Cuál es la señal para abrir una transacción? La señal para abrir una transacción es el momento en que la parte media de la línea del verde comienza a cruzar de arriba hacia abajo nuestra segunda línea media del rojo. Y en este momento podemos salir un trade a la baja porque posteriormente el precio puede caer. Del mismo modo, el indicador funciona en la dirección opuesta. Esto también nos dice que se espera un movimiento al alza. De esta forma, cuando la media saliente, las líneas van paralelas entre sí y se divergen más separadas. Esto también nos indica que hay un movimiento direccional fuerte. Por supuesto, todas las señales de este indicador deben ir acompañadas de un análisis técnico. Después de todo, no olvidemos que esos indicadores son una herramienta auxiliar de análisis técnico. Por lo tanto, primero analizamos un análisis técnico, prestando atención al nivel de soporte y resistencia, así como a los niveles internos. Solo entonces tomaremos en cuenta las líneas de este indicador. Cada situación en el mercado se analiza individualmente. También hay algunas características de esta aplicación del indicador. Lo mejor de conocer la tendencia es poder abrir operaciones a la baja, es decir, esperamos la señal del indicador a la baja y entramos a favor de la tendencia. Lo mismo ocurre con la tendencia alcista. Esperamos señales de aumento y abrimos la transacción a favor de la tendencia alcista. Asegúrate de ver este video hasta el final. En nuestra sesión de hoy seguramente habrá todas las situaciones diferentes y podrás ver con ejemplos cómo trabajar con los datos del indicador. Entonces amigos, comencemos. Consideremos la primera situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de apoyo. También observamos que hubo una buena tendencia bajista. Aquí los máximos de precios se están volviendo más bajos. Después del retroceso, el precio continúa nuevamente su movimiento hacia abajo. Hay una especie de comprensión. Además, el indicador nos muestra que se espera un movimiento hacia abajo. En esta situación sugiero abrir un trade durante 2 minutos a la baja. Creo que es más probable que el precio continúe su movimiento hacia abajo. Además, el indicador nos muestra que se espera un movimiento hacia abajo. En esta situación sugiero abrir un trade durante 2 minutos a la baja. Creo que es más probable que el precio continúe su movimiento hacia abajo. Además, es posible que este nivel se rompa, ya que en la tendencia general los precios también van a la baja. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade y ver qué resultados obtendremos. Bastante bien amigos, el precio continuó su movimiento hacia abajo y este nivel se rompió. Nos encontramos aquí obteniendo las ganancias. Este indicador nos ayudó a determinar el movimiento del precio y nos sugirió un buen punto de entrada. Buen comienzo. Continuemos. Consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí tenemos un nivel de interno de apoyo. También hay un nivel de soporte principal en la parte inferior. Observamos que hay un movimiento descendente fuerte y se ha roto el nivel interno. Además, prestando atención a nuestros indicadores, nos dicen que próximamente también se espera un movimiento a la baja. Aquí sugiero abrir un trade por 2 minutos a la baja. Creo que el precio continuará su movimiento hacia ese nivel de soporte principal que está por debajo, ya que el precio aquí tiene un gran potencial a la baja. Abrimos un trade por 2 minutos de margen, teniendo en cuenta que es posible un pequeño retroceso. Entonces amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Bastante bien amigos, el precio continuó su movimiento hacia abajo y este nivel se rompió. Nos encontramos aquí obteniendo las ganancias. Este indicador nos ayudó a determinar el movimiento del precio y nos sugirió un buen punto de entrada. Buen comienzo. Continuemos. Consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí tenemos un nivel de interno de apoyo. También hay un nivel de soporte principal en la parte inferior. Observamos que hay un movimiento descendente fuerte y se ha roto el nivel interno. Además, prestando atención a nuestros indicadores, nos dicen que próximamente también se espera un movimiento a la baja. Aquí sugiero abrir un trade por 2 minutos a la baja. Creo que el precio continuará su movimiento hacia ese nivel de soporte principal que está por debajo, ya que el precio aquí tiene un gran potencial a la baja. Abrimos
un trade por 2 minutos de margen, teniendo en cuenta que es posible un pequeño retroceso. Entonces amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Excelente amigos, el precio continuó su movimiento a la baja y estamos aquí para obtener las ganancias. Con 2 minutos fue suficiente. El indicador de nuevo nos mostró un buen punto de entrada y ayudó a determinar el movimiento del precio. Continuemos, consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí tenemos un nivel de resistencia y también vemos que en este momento el precio ya está comenzando a romper nuestro nivel. Observamos los datos y nos muestran que se espera un movimiento al alza. Aquí sugiero abrir un trade hacia arriba. Vamos a abrir un trade hacia arriba, creo que próximamente el precio continuará su movimiento ascendente. Es posible que este impulso sea muy fuerte, ya que la tendencia general de los precios también van al alza. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bastante bien amigos, el precio continuó su movimiento al alza y estamos aquí para obtener ganancias. Con 1 minuto fue suficiente. Este indicador nuevamente nos ayudó a determinar el movimiento adicional del precio y nos sugirió un buen punto de entrada. La tendencia alcista continuó su movimiento hacia arriba. Todo va bien, continuemos. Consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí tenemos un nivel interno de apoyo. También observamos que hay un movimiento descendente aquí. El precio ya está empezando a romper nuestro nivel. Creo que el precio continuará su movimiento al menos hasta el siguiente nivel interno que está por debajo. También prestemos atención a nuestro indicador. Hay una intersección. Esto nos dice que también se espera un movimiento a la baja próximamente. Aquí sugiero abrir un trade por 2 minutos a la baja. Justo en este punto ha habido una corrección al alza y este es un buen punto para abrir un trade. Entonces amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Bien amigos, el precio continuó su movimiento hacia abajo y el nivel fue superado. Estamos aquí para obtener las ganancias, con 2 minutos fue suficiente. Este indicador nos mostró nuevamente un buen punto de entrada. Continuemos. Consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de resistencia. También observamos que el precio tocó este nivel, después de lo cual hubo un retroceso a la baja. Después de la reversión continúa su movimiento hacia arriba nuevamente. También la tendencia general del precio va al alza. Los principales mínimos de precio se vuelven más altos y se produce un aumento. Además, nuestro indicador nos indica que se espera un movimiento al alza y el precio comienza a moverse por impulsos hacia arriba. Aquí sugiero abrir un trade por 3 minutos hacia arriba. Creo que próximamente el precio continuará su movimiento hacia arriba y este nivel se romperá, ya que el precio aquí también tiene un buen potencial. Vamos a abrir un trade por 3 minutos teniendo en cuenta algún retroceso o una pequeña corrección. Así que amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Muy bien amigos, después de un pequeño retroceso, el movimiento hacia arriba continuó y ese nivel se rompió. Nos encontramos aquí obteniendo las ganancias. Con 3 minutos fue suficiente. Este indicador nuevamente nos sugirió un buen punto de entrada y ayudó a determinar el movimiento del precio. Está bien, continuemos. Aquí vemos el nivel de soporte. También observamos que el precio se movió en este rango. En este punto nuevamente hay un aumento de nuestro nivel. Además, nuestro indicador nos muestra que se espera un movimiento hacia abajo. Aquí sugiero abrir un trade por 2 minutos a la baja. Creo que próximamente el precio continuará su movimiento hacia abajo y este nivel se romperá. Aquí abriremos un trade por 2 minutos teniendo en cuenta una pequeña corrección. Muy bien amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Excelente amigos, el precio continuó su movimiento hacia abajo y aquí tenemos tiempo para cerrar nuestro trade. Con 2 minutos fue suficiente. Este indicador nos ayudó a determinar la dirección del movimiento del precio. Hubo una bajada de precios y este nivel fue perforado. Todo va bien, continuemos. Consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí también hay una situación similar. Además, el precio se movió en este rango y vemos que en este momento el precio ya está comenzando a romper nuestro nivel. Prestemos atención al indicador. Hay una intersección, se espera un movimiento hacia abajo. Aquí sugiero abrir un trade por 2 minutos a la baja. Creo que próximamente el precio continuará su movimiento hacia abajo porque el precio se movió en un rango y hubo una acumulación fuerte. Vamos a abrir un trade hacia abajo. En este momento es más probable que el movimiento baje. Entonces amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Excelente amigos, el precio continuó su movimiento hacia abajo y aquí tenemos las ganancias. Con 2 minutos fue suficiente. El indicador nos sugirió nuevamente un buen punto de entrada y ayuda a determinar la dirección del precio. Claramente hubo una corrección y ese nivel se rompió. Mientras tanto, en el depósito ya tengo $1,200. Sugiero abrir un último trade para hoy. Ahora hay una situación adecuada en el mercado. Continuemos. Entonces, amigos, aquí tenemos un nivel de apoyo.
Además, los principales máximos de precios se vuelven más bajos, hay una especie de aumento. En este punto, el precio ya está comenzando a romper nuestro nivel. También prestemos atención al indicador que nos dice que próximamente también se espera un movimiento hacia abajo. Aquí sugiero abrir un trade por un minuto a la baja. Creo que caeremos por el impulso bajista del movimiento de los precios al nivel de soporte. Con un minuto será suficiente. Entonces, amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Muy bien, amigos, el precio continuó su movimiento hacia abajo y aquí obtenemos las ganancias. Con un minuto fue suficiente para nosotros. Mientras tanto, en el depósito ya tengo $2,000 y sugiero terminar por hoy ya que he cumplido mi objetivo diario. Aquí termino la sesión y salgo del mercado. Todas las situaciones en el mercado funcionaron perfectamente y ese indicador también nos ayuda a determinar los puntos de entrada. Esta estrategia funciona muy bien, tanto en los pares de divisas convencionales como en los otros pares de divisas. Espero que este video te haya gustado y hayas aprendido información útil para ti. Al menos ahora ya sabes cómo trabajar con este indicador. Pero una vez más te recuerdo que no debes confiar solo en el indicador, porque este indicador es una herramienta auxiliar de análisis técnico, como en cualquier otro indicador. Por lo tanto, siempre realiza primero un análisis técnico y presta atención al nivel de soporte y resistencia. Solo entonces toma en cuenta las indicaciones de este indicador. Dejaré un enlace a esta plataforma debajo de este video para que quien esté interesado pueda registrarse, probar y utilizar el indicador. Encuentra en el mercado situaciones similares para trabajar y entrenar con ellas, y así definitivamente tendrás éxito. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver este video hasta el final. No te olvides que puedes unirte a mi grupo cerrado de señales de entradas y salidas solamente escribiendo la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. No te olvides también de darle me gusta, escribir en los comentarios y suscribirte a este canal. Nos vemos pronto. Chao, chao.